Los túneles son espeluznantes, largos y oscuros y van bajo tierra. Nada en ellos es atractivo ni reconfortante. Por lo tanto, es lógico que algunas cosas bastante aterradoras hayan aparecido en ellos, y estas están entre las peores. Bienvenidos a lo nunca contado. Estas son 20 cosas aterradoras captadas en cámara en túneles. Caverna de la Edad de Hielo. Ahora, al principio, podrías pensar que no hay nada realmente aterrador por descubrir en un túnel, dado que las personas o los animales son típicamente los que tienen que hacer esos túneles, así que no hay nada que encontrar excepto tierra y rocas. Pero el asunto con el planeta Tierra es que lo que vemos como la superficie es solo una capa de tierra y roca que se ha formado con el tiempo. Cuando despegas las capas, estás mirando años de historia que han ayudado a formar en lo que estás parado ahora, lo que significa que si cavas lo suficientemente profundo, podrías encontrarte retrocediendo hasta la Edad de Hielo, y no estoy bromeando. En el año 2017, debajo de Montreal, en Canadá, una caverna fue conectada con la caverna de Saint Leonard en Montreal. Durante mucho tiempo, la gente sabía que había algún tipo de área explorable allí donde podían ir bajo tierra y ver algunas grandes cavernas subterráneas. Y había otro pasaje. Sin embargo, mientras atravesaban una pared de piedra caliza, en un momento abrieron un lugar completamente nuevo. Según quienes lo estudiaron, la caverna data de aproximadamente 15.000 años atrás. Cuando encontraron por primera vez la nueva caverna, solo pudieron avanzar unos 200 metros porque pronto encontraron un acuífero, por lo que tuvieron que usar una canoa para ir aún más lejos, y en aquel entonces ni siquiera sabían dónde terminaba esta caverna. No es la caverna más grande, y solo unas pocas personas podían entrar al túnel al mismo tiempo, pero tenía todas las características de algo hecho por la naturaleza hace mucho tiempo, y uno de los dos hombres que la descubrieron señaló que este fue un gran hallazgo, y no es difícil ver por qué. Cualquier cosa del periodo de la Edad de Hielo es valiosa en el sentido histórico, pero también va más allá. Si hay cosas en ese túnel que podrían apuntar a hechos de la historia que aún no conocemos. Lo aterrador es que este túnel ha estado justo bajo las narices de la gente durante bastante tiempo, y en realidad fue un accidente que se descubriera. 19. Túnel del Palacio Sajón. Una de las razones por las que encontrar algo especial en un túnel es tan intrigante para la gente es el simple concepto de ¿qué significa? ¿Qué significa que encontramos esta cosa aquí en este momento particular en el tiempo? Por ejemplo, en Varsovia, la capital de Polonia, se estaban realizando trabajos en el Palacio Sajón que solía estar en la ciudad. Sin embargo, mientras cavaban, encontraron un túnel que iba profundo en la tierra. Específicamente, estaba a unos 4 metros de profundidad y se dice que iba aún más abajo. Este hallazgo en particular fue impactante para quienes conocían el palacio por una razón simple. Ese túnel no aparecía en ningún plano del lugar que jamás hubieran visto. Eso significaba que el túnel fue construido y luego ocultado para que nadie lo supiera, excepto aquellos que probablemente ordenaron su creación. Es un asunto bastante sigiloso. Después de hacer más excavaciones, se descubrió que el palacio, que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, en realidad era la sede del ejército polaco. Habían utilizado el túnel para ayudar a enviar mensajes tanto dentro del edificio como fuera de él. El túnel fue aparentemente construido en la década de 1930 específicamente para la inteligencia militar. Tiene unos 45 metros de largo y los ladrillos para su construcción fueron suministrados por una ladrillera, como lo evidencian las marcas de fabricación en los propios ladrillos. Así que no solo estaba el túnel allí, sino que tenía un propósito. Y en este caso, el elemento aterrador era que una parte clave de esa estructura casi se perdió en la historia debido a los actos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial. Espero que se conserve para que otros puedan conocer las valientes cosas que se hicieron allí. 18. Túneles de San Francisco. En muchos lugares, especialmente en ciudades grandes donde hay muchas personas, las leyendas de túneles crecen debido a los misterios que se esconden dentro de ellos. ¿Quién hizo los túneles? ¿Qué hay dentro de ellos? ¿Y por qué se extienden tanto? Y así sucesivamente. La gente hace preguntas. Esto lleva a las personas a querer explorarlos simplemente por curiosidad. Y con ese fin, los túneles de San Francisco son algunos que muchas personas han encontrado aterradores a lo largo de los años, simplemente porque saben que existen.
pero no siempre saben o entienden lo que hay dentro de ellos. Lo que ayudó a crecer esa leyenda en particular fue el fotógrafo Sierra Hartman. Era un joven cuando vivía en el norte de California y siempre estuvo fascinado por esos túneles que estaban allí. Al llegar a San Francisco más tarde en su vida, comenzó a explorar las calles de la ciudad de noche con su cámara. Y una de esas noches, un encuentro fortuito con una alcantarilla abierta lo llevó a ir bajo las calles de San Francisco por primera vez. Y eso despertó una pasión adulta por la exploración urbana. Mientras se adentraba en los diversos túneles que encontraba accesos, tomaba fotos de las áreas profundas y oscuras para ayudar a iluminarlas y dar a las personas una idea de lo que realmente había allí. El otro aspecto aterrador del sistema de túneles de San Francisco es que es algo en lo que muchas personas entran a menudo porque necesitan asegurarse de que funcione. Así es, los túneles no existen simplemente por diversión o placer, ni siquiera para la exploración urbana. Existen para garantizar que los casi 1 millón de personas que viven en San Francisco no tengan sus desechos u otras cosas acumuladas, porque si esos túneles no funcionan ni dejan que las cosas pasen correctamente, entonces algo realmente aterrador podría terminar sucediendo a través de los desagües. 17. Un fantasma. Ahora, traté de evitarlo antes con todo el tema de los alienígenas, pero parece que no vamos a poder escapar del elemento sobrenatural que a la gente le encanta meter en cosas como esta. Entonces, ¿de qué estoy hablando esta vez? Bueno, aparentemente, en Japón, algunas personas estaban inspeccionando uno de los antiguos túneles de la Segunda Guerra Mundial que recorren la nación en busca de fugas de radiación. Y fue entonces cuando dicen que aparentemente vieron un fantasma. Quiero decir, ¿puedes escuchar el entusiasmo en mi voz cuando hablo de esto? ¿O no? Bueno, tal vez porque sé que no es real. Ahora, no me malinterpretes. Los túneles en Japón son realmente reales. Y el que aparentemente exploraron iba a unos 500 metros bajo la superficie. Ese es un túnel bastante profundo, de hecho. Pero cuando miras cómo ese supuesto fantasma fue captado en video, puedes ver que las cosas son un poco demasiado perfectas para que sea algo que simplemente apareció en un túnel. ¿Sabes? Como cuando la cámara empieza a fallar justo cuando aparece el fantasma. O como este comenzó a hablar con los hombres en el túnel llamándolos para que se acercaran y así sucesivamente. Sí, es totalmente falso. Y por eso hay que tener cuidado con lo que se dice haber visto en Internet. Hay algunas personas que realmente creerían que túneles como ese son los lugares perfectos para encontrar un fantasma y se arriesgarían a ponerse en peligro solo para intentar probarlo. Estos túneles pueden ser peligrosos por razones no sobrenaturales, así que no hagas nada imprudente solo para intentar perseguir una historia de fantasmas. ¿De acuerdo? 16. Criatura del alcantarillado. Ahora, debería haber sido un poco más específico al final de la última entrada. Debería haberte dicho que no deberías intentar explorar un túnel solo para perseguir algo que no sea humano o que potencialmente no sea de este mundo. Quiero decir, eso debería cubrir todas las bases, ¿verdad? Si echas un vistazo a este video, parece que algunas personas están bajando por un túnel de alcantarillado y simplemente se topan con una criatura en la distancia que definitivamente no es humana ni un animal que puedas reconocer. Como puedes imaginar, la gente se volvió absolutamente loca cuando vio el video y comenzaron a preguntarse exactamente qué era eso que estaban viendo. Sin embargo, hay dos cosas a tener en cuenta aquí. La primera, y probablemente la más importante, es que puedes notar que la grabación del video ha sido editada. Solo mira el movimiento de la cámara desde el momento en que las cosas comienzan a desarrollarse hasta cuando aparece ese monstruo. Y puedes notar cómo la cámara pasa de un movimiento natural a estar completamente quieta. Esa es una señal inconfundible de que fue editado. Literalmente detuvieron la grabación en un punto para poder crear un monstruo para que la gente lo viera. Y la segunda razón es que en realidad fue un engaño. Y no lo digo solo porque sí, las personas detrás del video, United Utilities, estaban usando el video como una forma de recordar a la gente que tuvieran cuidado con lo que arrojan a las alcantarillas, porque podría volver para atormentarlos. Después de todo, hay todo tipo de empresas que usan estas tácticas con el llamado metraje encontrado y cosas captadas en cámara, todo como una estrategia de marketing. 15. Túneles secretos alemanes.
Como ya te he mostrado, la construcción de túneles es algo que ha existido durante milenios, incluyendo a la madre naturaleza interviniendo en el proceso para asegurarse de que se formen túneles. Avanzando hasta los tiempos modernos, todo tipo de naciones han tenido razones para construir túneles, lo que incluye a cierto grupo alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Verás, cuando controlaban gran parte de Europa, también se aseguraron de tener muchos lugares a donde ir y refugiarse en caso de que las cosas realmente se pusieran mal. Eso incluía un retiro vacacional que el grupo tenía en Baviera. Este complejo subterráneo de múltiples habitaciones estaba compuesto por un apartamento y un conjunto de cámaras subterráneas para otros miembros del círculo interno. Y era un complejo verdaderamente impresionante y grande. Al principio, es justo decir que estos túneles estaban destinados a ser un refugio en caso de que ocurriera un ataque mientras el grupo estaba descansando en la ciudad vacacional. Pero a medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, se veía más como un último escondite para los alemanes. Y quizás tengas curiosidad por saber cómo se llamaba. Bueno, es una palabra alemana que no puedo pronunciar, y le he dicho al guionista varias veces que no me haga cosas como esta. Y el infame nido del águila también estaba allí, un verdadero hogar lejos de casa para cierto líder. Eso es, hasta que los aliados llegaron y ganaron la guerra. 14. Túneles de serpientes. Esto es más un anuncio de seguridad pública, ya que a veces es difícil diferenciar entre un agujero, un túnel o algo intermedio, especialmente cuando se trata de animales. Las serpientes son una de las muchas criaturas que no tienen miedo de ensuciarse y hacer un pequeño hogar para sí mismas. De hecho, a menudo cavan agujeros en el suelo no solo para protegerse de posibles depredadores, sino también para mantenerse frescas cuando el clima se vuelve demasiado caluroso. Pero aunque eso es algo agradable y comprensible, también significa que podría haber un agujero o túnel de serpiente en tu patio trasero o delantero y ni siquiera lo sabrías. Eso es un problema cuando intentas relajarte y no quieres que una serpiente se te acerque. Ahora, típicamente, estos agujeros tienen forma circular y varían en tamaño, similar a los agujeros redondos en los patios que son causados por topos. Los agujeros de serpiente se encuentran comúnmente incrustados en el césped, pero también pueden estar en otros lugares. Así que si alguna vez te preguntas si tienes un problema con serpientes, hazlo más inteligente y consulta a un experto. 13. Más criaturas del alcantarillado. Esta historia aparentemente proviene de un explorador urbano que se metió en un túnel y comenzó a recorrerlo para ver qué había dentro. Así que, como puedes imaginar, pronto se toparon con un par de criaturas mirándolo desde el fondo del túnel. Así es, esta vez había 2 criaturas en la alcantarilla, y no solo una. Oh, el horror. Sí, hay muchas señales evidentes de que esto fue alterado para que se viera así. No menos importante es el hecho de que, si realmente vieras criaturas como esas dentro de un túnel, ¿seguirías explorando en lugar de correr por tu vida? Quiero decir, después de todo, hay 2 de ellas y fácilmente te superan en número. 12 hobbits. Esta historia proviene del año 2003, cuando un equipo de arqueólogos que trabajaba en una cueva en Indonesia encontró algunos conjuntos de restos humanos que eran, como mínimo, curiosos. Podían decir, por los huesos que habían descubierto, que pertenecían a un Homo sapiens adulto, pero el problema era que eran bajos, es decir, apenas superaban 1 metro de altura, y así fue como los llamaron los hobbits, ya sabes, porque eran bajos y no tan altos como las personas regulares. De todos modos, este descubrimiento puso a la comunidad científica en pie de guerra, y no es difícil ver por qué. ¿Eran estos hobbits de la vida real? Honestamente, puede que sí lo fueran, y la razón de su baja estatura fue atribuida primero a una enfermedad, pero luego algunos afirmaron que parecía más bien su estatura natural. Se les dio un número científico y todo. Entonces, ¿por qué no hay más hobbits por ahí? Bueno, al igual que otros humanoides que no son Homo sapiens, se cree que se extinguieron porque no pudieron manejar los peligros del mundo, la supervivencia del más apto y todo eso, ya sabes. 11. Túneles mongoles. En la región autónoma de Mongolia Interior, en China, se desenterró y estudió una antigua ciudad que tenía miles de años de antigüedad. Y aunque la ciudad de piedra en sí fue un hallazgo increíble, también lo fueron los túneles que había en ella. Se cree que fueron construidos hace aproximadamente 4.500 años. La historia y la importancia de la ciudad han sido confirmadas mediante una investigación meticulosa, lo que la convierte en la ciudad de piedra del período Longshan, temprano
plano de mayor rango, mayor escala y mejor defendida jamás descubierta en Mongolia Interior hasta hoy. La razón por la que sabemos que era una ciudad fuertemente protegida es porque tenía numerosos sistemas de defensa para tratar de mantener las amenazas fuera, es decir, tenían altos muros y otras defensas listas. Pero después de 5 años de excavación encontraron el sistema de túneles, y eso implica fuertemente que también formaba parte de una red de defensa y posiblemente algo que la gente utilizó para salir de la línea de fuego cuando la ciudad fue atacada. Esto resalta muchas cosas sobre la ciudad y lo que las personas antiguas se esforzaron en hacer al construirla. Querían asegurarse de que nadie pudiera tomarla y que las personas dentro pudieran protegerla. 10. Un torso sin cabeza. Ahora vamos a adentrarnos en algo un poco más espeluznante. Imagina que estás explorando un túnel dentro de una cueva y de repente te topas con un cuerpo, excepto que solo es parte de un cuerpo, solo es el torso de ese cuerpo y no tiene cabeza. Puede sonar como algo sacado de una película de terror, pero en realidad sucedió en Idaho hace aproximadamente 40 años. Como puedes imaginar, la gente estaba un poco desconcertada por el hallazgo y también preocupada por lo que podría significar. Ya sabes, tenían que tratar de encontrar una forma de identificar el cuerpo. Irónicamente, eso llevó varias décadas, y solo gracias a las pruebas de ADN pudieron descubrir que el hombre era un prisionero fugitivo que había asesinado a su propia esposa. Aunque la familia del hombre, a través de sus descendientes, fue informada de su destino, el misterio sobre quién lo mató realmente nunca fue resuelto. 9. Un túnel en la pirámide. Ahora vayamos a las grandes pirámides de Egipto, específicamente a la Gran Pirámide de Egipto, que ha sido el foco de muchos estudios a lo largo de los años. Las pirámides en general destacan como un testimonio de la increíble habilidad de ingeniería de los antiguos egipcios, pero también son construcciones bastante misteriosas porque aún no sabemos completamente cómo lograron construirlas y hacerlas durar tanto tiempo. En el año 2016, el misterio creció aún más cuando se descubrió que había un túnel dentro de la Gran Pirámide de Giza. Tomó muchos años después de eso conseguir el equipo necesario para poder ingresar y escanear ese túnel, pero la gente finalmente pudo echar un vistazo dentro. Entonces, ¿para qué se utilizaba el túnel? Nadie tiene idea. Y si hay un túnel como este en una de las pirámides, ¿por qué no hay uno en las demás? 8. Artefactos antiguos. Este es aterrador en el sentido de la cantidad de cosas que se encontraron ahí dentro. Verás, hay una ciudad mexicana que es una de las favoritas para los arqueólogos, porque siempre parece haber algo nuevo por descubrir en ella. Y el año 2014 no fue la excepción. Estaban excavando en uno de los sitios sagrados de la ciudad y pronto se encontraron frente a un túnel antiguo. Para asegurarse de no causar ningún tipo de daño en el área, utilizaron robots para excavar, solo entrando ellos mismos cuando supieron que todo estaba seguro. Mientras lo hacían, pronto encontraron toneladas de artefactos. Y lo digo en el sentido literal, se encontraron 50,000 artefactos dentro de este túnel. Los arqueólogos tienen suerte si encuentran siquiera unas pocas docenas de huesos y fragmentos, y mucho menos decenas de miles de objetos. Se cree que estos túneles conducían a las tumbas reales, y por lo tanto, todos estos objetos estaban esparcidos por allí. 7. Las catacumbas de París. Este es uno de esos túneles clásicos que la gente visita voluntariamente para asustarse hasta los huesos. Las catacumbas de París fueron construidas porque la ciudad tenía un problema con los cementerios. Específicamente, se quedaron sin lugares para enterrar cuerpos y la situación se estaba volviendo realmente mala. Así que decidieron tomar los cuerpos de los muertos, reducirlos hasta sus huesos y luego enterrarlos bajo tierra. Ya sabes, porque tenían todo ese espacio allí abajo. Avancemos hasta la actualidad. Y las catacumbas de París albergan a más de 6 millones de personas en sus túneles. Para ser claros, no todos esos túneles son accesibles al público, pero en realidad puedes bajar y hacer un recorrido por algunos de ellos. Sin embargo, hay personas que van y visitan ilegalmente el lugar, y algunas cosas muy extrañas han sido encontradas en las catacumbas como resultado. 6. Colonias de hormigas.
Volviendo a las criaturas regulares por un momento. Las colonias de hormigas son la definición de animales construyendo sus propios hogares para hacer lo que necesiten. Las colonias de hormigas no son más que túneles que las hormigas excavan para conectar varias partes de sus hogares, de modo que todos puedan moverse y transportar cosas a donde necesiten ir. En Brasil, incluso se encontró una colonia de hormigas que se decía que era tan grande que podría haber albergado a millones de hormigas dentro de ella. Honestamente, las hormigas son algunos de los mejores constructores del planeta, y todos podríamos aprender una o dos cosas sobre cómo construir cosas y hacer que realmente duren. 5. Los misteriosos túneles de Williamson, en Liverpool. Como has visto antes, hay todo tipo de razones para construir un túnel, pero en el caso de los misteriosos túneles de Williamson, en Liverpool, nadie realmente sabe por qué fueron construidos. Los túneles fueron ordenados por Joseph Williamson, quien fue un hombre bastante rico en su época. Él compró un tramo de tierra en Liverpool y luego comenzó a construir casas sobre ella, y luego también comenzó a cavar debajo del suelo en todas direcciones, pero nadie sabe realmente por qué hizo esto. Aún hoy, la gente sigue excavando en esos túneles para tratar de descubrir la verdad. De hecho, los túneles son tan misteriosos que fueron utilizados en una temporada reciente de Doctor Who. En esa versión, los túneles en realidad podían viajar a través del tiempo y el espacio mediante puertas especiales. 4. Túneles de droga. Si ves las noticias lo suficiente, sabrás que esta siguiente entrada no debería sorprenderte. Cuando se trata del tráfico de drogas, harán prácticamente cualquier cosa para tratar de hacer llegar su producto a los Estados Unidos o a otros países. Y para aquellos que están en México, como los carteles, no tienen miedo de cavar como si sus vidas dependieran de ello para poder contrabandear su producto a través de la frontera y asegurarse de que no sean atrapados por las autoridades. Algunos de los túneles que se han descubierto conectando los Estados Unidos con lugares como Tijuana, México, tienen cientos de metros de longitud y no se encuentran hasta mucho después de que los carteles de drogas y los traficantes los han utilizado y luego abandonado. 3. La cueva de cristales gigantes. No hay gigantes en esta cueva. Sin embargo, hay cristales gigantes en esta cueva, y es algo que deja a la gente asombrada sin importar cuántas veces los vean. Encontrarás esta cueva en México, y la cámara que está a cientos de metros bajo la superficie contiene enormes cristales de selenita. De hecho, se dice que son algunos de los cristales más grandes del mundo, si no los más grandes. Una de las ironías de este lugar es que, aunque lo conocemos y queremos estudiarlo más, es tan caliente en su interior que debes tener mucho cuidado y contar con el equipo adecuado o podrías morir allí. Y eso, si no es obvio, sería una experiencia realmente aterradora. 2. Habitantes de cuevas. Ahora, mencioné antes que hay personas en el mundo actual que voluntariamente van y viven dentro de túneles, y hay algunas en China en este momento que no solo lo hacen, sino que construyen hogares dentro de esos túneles al mismo tiempo. Estos llamados habitantes de cuevas, como se les conoce, no están exactamente allí por elección. Están allí por razones tanto tradicionales como históricas, sin mencionar razones personales. Aún así, tienen que esforzarse mucho para hacer que la vida funcione en ese lugar, y eso significa trabajar constantemente para conseguir su comida, extraer agua del pozo cercano y más. Si bien este lugar en China es solo un ejemplo, hay numerosos lugares en todo el mundo donde la gente vive de esta manera, tanto por elección como por obligación. 1. Hallazgos en la cueva de Gove. Ahora ya te he mostrado un cuerpo encontrado en un túnel, pero en la cueva de Gove se han hecho hallazgos aún más aterradores. ¿Pero cómo? Bueno, si bien se han encontrado muchos huesos en esa cueva, lo cual en sí mismo puede no ser aterrador, cuando los investigadores examinaron más a fondo, se dieron cuenta de que esos huesos estaban allí debido al canibalismo. Así es, las personas que vivieron en esa cueva hace mucho tiempo, incluso se comían a su propia especie, y no se detenían una vez que la carne desaparecía, ¿o no? Fueron más allá, tomaron los cráneos y los convirtieron en copas. Así es, literalmente bebían de las cabezas de los fallecidos. Es un poco aterrador pensar en lo que la gente hacía en el pasado y hasta dónde llegaban para saciar sus necesidades. Eso es todo, desde el mundo de los túneles y las diversas cosas aterradoras que se han encontrado en ellos a lo largo de los años.
¿Te sorprendieron algunas de las cosas que se encontraron en estos túneles? ¿Y cuál de ellas crees que fue la más aterradora de todas? Tal vez conozcas otro hallazgo espeluznante en un túnel que no mencioné en esta lista. Adelante, cuéntamelo todo en la sección de comentarios aquí abajo y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.